Hola, en este video te enseñamos a hacer a Everest. Para hacer la cabeza necesitamos 50 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Luego formamos el hocico de esta manera. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Marcamos la boca con una herramienta de corte. Para los detalles laterales hacemos pequeños pellizcos. Con ayuda de una tijera hacemos algunos cortes de la siguiente manera. Así debe quedarte al final. Ahora lo dejamos secar en maicena por 3 horas para evitar que se deforme. Para el cuerpo tomamos 55 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en un extremo. Tomamos una brocheta y la humedecemos con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos el cuerpo de esta manera. Colocamos esta pieza sobre una base de tecnopor pero en forma diagonal y la dejamos secar por 3 horas. Para la ropa estiramos 15 gramos de pasta de goma, luego hacemos un corte recto con un cortapisa. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo para poder cubrirlo. Con una tijera cortamos la masa que sobra. Para cada pata delantera utilizamos 9 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La alargamos un poco dejando más volumen en un extremo para poder formar los dedos. El extremo superior lo aplanamos en forma diagonal para que pueda encajar con el cuerpo. Siguiendo el mismo procedimiento, hacemos otra pieza igual. Para cada pata trasera también necesitamos 9 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. También la alargamos dejando más volumen en un extremo para poder formar los dedos. Luego doblamos la pieza de la siguiente manera. De igual forma hacemos la otra pata trasera. Estiramos un poco de pasta de goma blanca y la cortamos en dos. Luego ponemos pegamento en la parte inferior de las patas y las cubrimos. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Seguimos el mismo procedimiento con las patas restantes.
Para el cuello tomamos 3 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego lo aplanamos un poco. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el cuello. Estiramos un poco de pasta de goma de color negro y cortamos una tira larga. Probamos si está bien el tamaño. Ponemos pegamento en el cuello y colocamos el collar. Para hacer el cierre estiramos una pequeña bolita de pasta de goma hasta formar una tira larga. Ponemos pegamento formando una línea vertical en el cuerpo. Luego colocamos la tira en este lugar. La masa que sobre la cortamos. Luego con una herramienta de corte marcamos en forma horizontal a lo largo de esta línea. Hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua mezclados con una cuchara. Así debe quedarte al final. Para asegurar las patas delanteras con el cuerpo utilizamos partes de un mondadiente humedecidas con pegamento. Luego ponemos pegamento en las patas delanteras y colocamos cada una en su respectivo lugar. Hacemos lo mismo con las patas traseras. Para las mangas estiramos una pequeña bola de pasta de goma hasta formar una tira larga. Probamos si está bien el tamaño. Ponemos pegamento entre las patas delanteras y el cuerpo y colocamos las piezas en sus respectivos lugares. Estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo y cortamos una tira larga. Ponemos pegamento en la parte inferior de la ropa, luego colocamos la tira en este lugar. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Tomamos un poco de pasta de goma del mismo color para retirar los restos de maicena. Estiramos un poco de pasta de goma de color blanco y probamos si cubre por completo la cara. Ponemos pegamento en la cara y la cubrimos por completo. La masa que sobra en la parte inferior podemos cortarla con una tijera. El resto del borde lo cortamos con un bisturí. Con una herramienta redonda volvemos a marcar el área de los ojos. Con una herramienta de corte volvemos a marcar el área de la boca. Si se forman burbujas podemos quitarlas con un bisturí. Así te debe quedar al final.
Ponemos pegamento en la parte superior del cuello y colocamos la cabeza en este lugar. Primero marcamos, luego hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolas de pasta de goma. Las aplanamos un poco y las pegamos. Para la nariz utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color negro. Le damos forma triangular y la colocamos. Para hacer el gorro necesitamos 12 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego lo aplanamos formando una pequeña cavidad. Ponemos pegamento en la parte superior de la cabeza y colocamos el gorro en este lugar. Cortamos una tira larga amarilla y la pegamos en el borde inferior del gorro. Tomamos un poco de pasta de goma blanca y la alargamos. Luego la aplanamos con los dedos. Debemos probar si está bien el tamaño. Luego pegamos esta tira en el borde inferior de la cinta amarilla. Con una herramienta redonda marcamos todo el borde blanco de esta manera. Para cada oreja utilizamos 2 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego formamos un pequeño cono y aplanamos la parte delantera formando una cavidad. Ponemos pegamento en este lugar y lo cubrimos con un poco de pasta de goma de color fucsia. Hacemos lo mismo con la otra oreja. Para asegurar las orejas utilizamos partes de un mondadiente con pegamento. Para la cola utilizamos 2 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La alargamos formando una punta en un extremo. Tomamos una tijera y hacemos cortes de la siguiente manera. Finalmente colocamos la cola utilizando parte de un mondadiente y pegamento. Para la mochila utilizamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. La alargamos y formamos un prisma rectangular. Ahora tomamos 4 gramos de pasta de goma y hacemos una figura parecida. Con una herramienta de corte marcamos el borde de las piezas de la siguiente manera.
Ponemos pegamento en la espalda y colocamos las piezas. Para otros detalles formamos dos prismas rectangulares más pequeños. Tomamos un poco de pasta de goma amarilla y la alargamos hasta formar una tira larga. Ponemos pegamento y colocamos fragmentos de esta tira de la siguiente manera. Tomamos un poco de pasta de goma y la alargamos. Luego aplanamos con los dedos. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento debajo del cuello y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta redonda marcamos de la siguiente manera. Para la insignia que lleve en el collar, estiramos un poco de pasta de goma de color gris y un poco de color celeste. Luego cortamos con un bisturí. La parte celeste debe ser un poco más pequeña que la parte gris. Ponemos pegamento y juntamos estas dos piezas. Estiramos un poco de pasta de goma blanca y cortamos una figura similar a un pino. Es recomendable tener una imagen de referencia para que puedan guiarse. Ponemos un poco de masa en el espacio que hay en el cuello y encima pegamos la insignia. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darle brillo. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.